Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. El Dial del Destino, la reliquia que busca Indiana Jones en su última aventura, está inspirada en un misterioso artefacto inventado por Arquímedes, el mecanismo de Anticitera. En su última aventura, Indiana Jones embarca en la recuperación de un misterioso mecanismo astronómico de 2000 años de antigüedad, ideado por Arquímedes. El Dial del Destino es una reliquia que permite realizar supuestamente viajes en el tiempo y en manos de los nazis sería un peligro potencial para la humanidad, debido a que el Tercer Reich podría cambiar el destino de la guerra y con ello el de la historia. Dentro de toda la ficción de la saga, este artefacto existe en realidad. El mecanismo de Anticitera o Antiquitera, como se conoce el objeto en el que se inspira la película, no es una llave para abrir un portal en el tiempo, pero sí se trata de un complicado y misterioso artefacto a medio camino entre lo que sería una computadora y un calendario que podía predecir posiciones astronómicas, eclipses, equinoccios, fases lunares y un largo etcétera, e incluso la fecha exacta de acontecimientos deportivos de la antigüedad, como los Juegos Olímpicos. Contactamos con el profesor de historia Pablo Villanueva para preguntarnos en qué consistía el mecanismo de Anticitera. Muy buenas, por cierto. Muy buenas, Fernando, encantado de estar con vosotros una vez más y más con algo relacionado con la saga de películas de Indiana Jones que yo admiro desde bien pequeño, ¿no? Ahora que parece que finalizan esta saga, ¿no? Con este Dial del Destino que resulta ser el mecanismo de Anticitera. Efectivamente es uno de los artefactos más estudiados de la antigüedad, este hallazgo submarino, pues con unos fragmentos, con unos engranajes y que en principio parece que tiene una estructura de disco en forma de anillo que representa la eclíptica o los 12 signos zodiacales marcados en sectores de 30 grados. El mecanismo se operaba, parece ser, mediante la rotación de una manivela que no se ha encontrado y que se conectaba por medio de un engranaje en forma de corona al engranaje de tamaño mayor, una rueda dentada, y bueno, eso movía el cursor del disco frontal que seleccionaría un día en el calendario. Efectivamente tiene algo que ver con lo cronológico y con lo astronómico también, además de parece ser que se trataba de un mecanismo para predecir eclipses solares, lunares, etcétera. El mecanismo de Anticitera fue hallado entre los restos de un naufragio hace más de un siglo, cuando en abril de 1900 fue encontrado por unos pescadores de esponjas que buscaban refugio en una tormenta cerca de la isla de Anticitera en el mar Egeo. La pregunta es, ¿qué descubrieron en un barco que llevaba hundido a 50 metros bajo sus aguas unos 2.200 años? Bueno, se descubrieron bastantes cosas en ese llamado pecio. Sabéis que pecio es la denominación de un barco hundido y sus restos. En ese pecio de Anticitera, de la isla de Anticitera, de la isla griega, ¿no? En principio se recuperaron varias estatuas de bronce. Una de ellas es famosa, el llamado efebo de Anticitera, que está en el Museo Arqueológico de Atenas, y también 36 esculturas de mármol que incluían representaciones de Heracles o Hércules, ¿no? De Odiseo, Ulises, otros héroes, Diomedes, o de los dioses Hermes y Apolo. 3 estatuas de mármol también de caballos, e incluso apareció una lira de bronce y varias piezas de vidrio. Desde luego, aparte de piezas propias del barco, fragmentos de chapas para el casco del barco y algunas planchas de plomo, realmente el mayor hallazgo fue este mecanismo de Anticitera, que si bien parece ser que inicialmente pudo sacarse en un fragmento, al poco de sacarlo se rompió en varios fragmentos y esos fragmentos son los que se han seguido estudiando desde su hallazgo hasta la actualidad.
Entre lo encontrado, como decíamos, destacaba este curioso objeto único en su género. Hablamos de un artefacto cuyo funcionamiento tardó décadas en ser descifrado. ¿Cuál era su apariencia, aunque ya hemos mencionado algo al respecto, y qué se averiguó en cuanto a su uso original? ¿Para qué servía? Como decíamos, aparentemente y ha habido varias reconstrucciones modernas del aparato que tratan de descifrar un poco esa operatividad del mismo. Iba moviendo un cursor a través de una manivela y por lo tanto permitía que unas ruedas dentadas rotaran y mediante eso permitía el cálculo simultáneo de la posición del Sol, de la Luna, la fase lunar y de un eclipse. Permitía predecir con ese sistema de manivelas un eclipse o los ciclos del calendario o incluso la posición de los planetas. Como vemos, tenía una función que probablemente podemos categorizar más que como fábula, ¿no? La película de Indiana Jones, más que de predecir. Desde luego, la película de Indiana Jones lo que hace es poner la teoría de que había sido una invención de Arquímedes, que eso siempre ha estado sobre la mesa, y que el mecanismo servía para predecir también túneles temporales, ¿no? En medio del cielo, ¿no? Entonces, esto ya forma parte más de la fabulación de la película, ¿no? De la licencia un poco cinematográfica. En este caso sí que parece que tiene una función didáctica de ser una especie de complemento a una teoría astronómica que permitía predecir este tipo de fenómenos como los eclipses, que además eran fenómenos que tenemos que ponernos en la piel de los antiguos, eran muy destacados y que siempre se asociaban a algún tipo de fenómeno religioso, de intervención de algún dios o de fecha propicia o menos propicia para hacer según qué cosas. Los eclipses siempre eran interpretados como un símbolo, un signo milagroso, ¿no? de los dioses o una manifestación de las deidades, en este caso griegas. Así que en principio los discos y las espirales y los engranajes que tenía este mecanismo servían precisamente para esto. Hoy en día, ya digo, como está en principio dividido en varios fragmentos, resulta más difícil de reconstruir, pero hay quien se ha atrevido a hacer esa reconstrucción para más o menos intentar entender el aparato. Desde su hallazgo, los arqueólogos han llevado a cabo diversas campañas de excavación en el yacimiento para lograr arrojar algo de información sobre las circunstancias que rodearon al naufragio. ¿Qué sabemos del naufragio en sí y del misterioso mecanismo y su finalidad? Hablamos del mecanismo de Anticitera. En cuanto a ese naufragio, en principio se tuvieron varias teorías. No hemos citado que probablemente el mecanismo de Anticitera date en el tiempo del año 200 o 150 a.C. aproximadamente. Pero algunos estudiosos, cuando estudiaron el naufragio del Pecio de Anticitera, en principio sugirieron que el barco llevaba parte del botín que el famoso general romano Sila había reunido en Atenas en el 86 a.C. y que podía estar dirigiéndose el barco hacia Italia. De hecho, hay una referencia de una fuente que es Luciano de Samosata a uno de los barcos de Sila, hace una referencia de hundiéndose en esa región, y eso dio lugar a esta teoría. Lo que pasa es que posteriormente hay una serie de pruebas, entre otras cosas porque hubo una expedición dirigida por el famoso explorador de los océanos Jacques Cousteau, que encontró algunas monedas acuñadas entre el 76 y el 67 a.C. en el Pecio. Entonces eso descartó la teoría de que fuera el barco de Sila, ¿no? Puesto que esas monedas serían posteriores a la época de Sila. Es posible que el buque de carga hundido estuviera en camino hacia Roma, eso sí, y tuviera que ver con algún tipo de expolio de tesoros saqueados para apoyar algún tipo de desfile triunfal. Eso sí que lo podemos sacar en principio. Así que, eso es lo que más o menos sabemos, aunque se siguen realizando, como decía Fernando, expediciones alrededor de la isla de Anticitera para tratar de saber más datos.
Según todos los indicios, el aparato fue elaborado entre finales del siglo III y finales del siglo II a.C. Algunos expertos piensan que podría tratarse de una de las dos máquinas atribuidas a Arquímedes de Siracusa, que predecían los movimientos de los astros y los eclipses, y que quedaron en poder del cónsul romano Marco Claudio Marcelo tras el sitio de Siracusa. ¿Hasta qué punto puede considerarse una computadora de la antigüedad este mecanismo de Anticítera? Bueno, desde luego, al modo que uno puede entender el concepto de computadora hoy en día, pues no sería tal computadora. Sin embargo, hemos de decir que servía para el tratamiento de datos complejos y que de alguna manera sí que digamos, era algo que facilitaba la labor didáctica del astrónomo que lo utilizase. Por lo tanto, sí que podríamos entenderlo como una especie de calculadora, si bien a lo mejor computadora es una palabra que quizá le queda grande, pero como una especie de calculadora de la época en cuanto a esos fenómenos astronómicos. Desde luego, algo que, como digo, facilitaba mucho la labor de quien lo utilizase y, por lo tanto, era un complemento muy bueno para ahorrarse cálculos, puesto que ya los indicadores de esos engranajes le podían dar varias informaciones simultáneas que un ser humano pues podría hacer difícilmente en su cabeza ese cálculo mental. Quedémonos pues con el calificativo de calculadora especial. Durante décadas los investigadores han intentado averiguar la finalidad del artefacto. ¿Hasta qué punto puede considerarse un mecanismo astronómico y también astrológico? Bueno, en principio, según algunos expertos, pues parece que predecía, ¿no?, esos eclipses, y en ese sentido tiene un componente astrológico, ¿no? Y además tiene un componente también posiblemente político, porque también la predicción de estos fenómenos de alguna manera podía hacer que quien estuviese en posesión de esa información se mostrase como alguien muy sabio, ¿no? Entonces también la información, bueno, tiene que ver con el poder, ¿no? Con quien puede predecir esto aunque sea a través de esta calculadora especial, podía ser presentado delante del resto de seres humanos como un ente superior, ¿no?, como una persona digna de gobernar. Así que, en principio, quizá era un compendio del saber astronómico y astrológico de la época y bueno, pues para ver estos fenómenos del cosmos, y por lo tanto tenía esa función didáctica, podemos decir. La idea que se desprende de las últimas investigaciones es que, más allá de su función astronómica o astrológica, era un mecanismo pedagógico, didáctico, hemos mencionado. ¿En qué sentido? Bueno, al parecer se han encontrado textos asociados a este mecanismo de Anticítera que describen los fenómenos, digamos, astronómicos que podía predecir. Entonces, en ese sentido sería, bueno, pues un aparato, un mecanismo que digamos que podía servir como hoy se serviría, pues no sé, cualquier tipo de instrumental de colegio, material escolar, ¿no?, para llevar a cabo, pues eso, la calculadora científica, por ejemplo, en la mochila de cualquier alumno. Pues esto podía servir para que alguien que estuviese interesado en estudiar astronomía aprendiera más. Es decir, tiene una fundamentación más teórica que realmente el hecho de poder, desde luego, provocar ningún tipo de viaje en el tiempo ni de predicción absolutamente sobrenatural. Lo que pasa es que, bueno, este tipo de hallazgos sí que se prestan mucho, y de hecho lo han sabido ver desde la industria hollywoodiense para, bueno, pues para hacer estas elucubraciones de que servía para cosas sobrenaturales. Sin duda, en efecto. En los trabajos que se han realizado periódicamente en el fondo marino también han sacado a la luz una gran cantidad de objetos que formaban parte de su abundante carga. ¿Qué más sabemos del naufragio de Anticítera y sus misteriosos navegantes? Pues sabemos que efectivamente, bueno, el transporte de estas mercancías, como decía antes, puede tener que ver con el traslado de botín o de un tesoro para refrendar una ceremonia del triunfo romano, y que en 2022 se han hecho expediciones submarinas que siguen recuperando fragmentos, no del mecanismo de Anticítera, pero sí de patrimonio, digamos, pues artístico y cultural de la época, con lo cual no era un barco cualquiera, desde luego, y quien idease esta máquina, fuese Arquímedes o fuese otro de los sabios de la antigüedad, conocido o no conocido, pues estaba creando o tenía
en sus manos un tesoro, y quien atesorase esta máquina y la mostrase públicamente, pues también de alguna manera estaba mostrando un artefacto singular. Eso es lo que tenemos un poco hasta el día de hoy. Se siguen solicitando permisos para hacer expediciones oceánicas, submarinas en la zona, y veremos qué nos depara el futuro con nuevos hallazgos y quién sabe si quizá la recuperación de más fragmentos de esta máquina. La última campaña de excavaciones en el yacimiento se llevó a cabo en el año 2022 y dio unos resultados excelentes. ¿Qué podemos destacar? Y también ya anticipamos algunas lecciones y conclusiones finales para terminar. Bueno, podemos destacar que al igual que la arqueología, digamos la que está en la tierra, ¿no? Pues va descubriendo hallazgos, los arqueólogos van sacando cosas de debajo de la tierra, de esos estratos. En el mundo submarino también hay una arqueología riquísima y precisamente tiene que ver con ese tránsito de barcos tan intenso, ese tráfico de barcos tan intenso que había en el Mediterráneo en la antigüedad y bueno, y a lo largo de todas las edades de la historia. Entonces no deja de ser un hallazgo más muy sorprendente, quizá no tanto por el efebo de Anticitera, sino por la propia máquina. En cuanto a las lecciones para el día de hoy, bueno, pues yo diría que desde luego el hombre debe seguir investigando este tipo de hallazgos por lo interesantes que son, por la cantidad de debates que pueden suscitar y la cantidad de información que pueden aportar. Otra cosa ya es el dar lugar a las teorías, pues un poco de que si bien los hombres de la antigüedad eran súper inteligentes, no cabe pensar el que hubieran descubierto algo sobrenatural a través de este mecanismo, sino más bien, bueno, pues eran personas observadoras del firmamento y bueno, pues este artefacto lo que hace es ayudarles a predecir estos fenómenos astronómicos y poco más. La eternidad, por así decirlo, o las cosas sobrenaturales deben buscarse más bien en otro lado. Nosotros creemos que en el Dios cristiano, ¿no? Pero vamos a dejar el resto en el terreno de la ciencia, ¿no? La máquina anticitera, por lo tanto, para mí sería un artefacto puramente científico. Dejamos, por tanto, la historia de Indiana Jones y aunque quizás el futuro nos depare algunos acontecimientos con la inteligencia artificial, como decíamos entre bastidores, pero eso será otra historia. Ahora terminamos nuestros enigmas de la historia. Muchas gracias, Pablo Villanueva, por acercarnos en esta ocasión al mecanismo de Anticitera. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.